vamos a continuar. Hemos empezado esta serie titulado Lazos. Y recuerden, terminamos el domingo 28 con una boda colectiva. Y en esta boda colectiva es para cualquier persona. Parece que algunos de ustedes dicen: hijo, es que no estoy aquí legalmente y la migra, no se preocupe, la migra no la vamos a invitar. Y no es un asunto legal, es un asunto entre tú y Dios, y que formalicen esa relación en una manera correcta y no nomás estén viviendo rejuntados, ¿verdad? Entonces, ok, gracias. Benjamín me da las palabras acá técnicas muy grandotas que yo no me sé. Ahora, al hablar de lazos, Dios nos habla de que no es bueno que el hombre esté solo. Y pensamos muchas veces solo en el matrimonio, y eso es parte de. Pero Salomón nos dice lo siguiente. Él nos dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y el lazo de 3 hilos, y esta es la parte que hemos abrazado, que Dios nos llama a tener en nuestra vida más que solo un lazo, más que solo nuestro cónyuge, que es importante, ¿verdad? Nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. Pero también tenemos que tener en nuestra vida otros lazos. Y entonces empezamos viendo y hablamos primero de Dios y cómo Dios es el lazo primordial que tú y yo necesitamos en nuestra vida. No es suficiente solo venir los domingos, ¿verdad?, y escuchar un mensaje e irnos, sino tú y yo tenemos que tener una relación íntima, personal, diaria con Dios. Y luego sí, el domingo pasado hablamos de esa unidad del matrimonio, y hablamos de cómo fortalecer y hacer fuerte esa unidad de matrimonio. Y luego hoy vamos a hablar de la familia, porque para Dios la familia es importante, sumamente importante. Dios es familia. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo en Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Tenemos estos 3 en uno funcionando juntos, cada uno con su papel importante, cada uno de ellos amando el uno al otro, honrando el uno al otro. Jesús honrando, obedeciendo a su Padre, sujeto a su Padre. Entonces es una familia, y no solo tenemos la Trinidad de Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios nos habla que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nos habla de estas 3 generaciones ligadas en uno por medio de Dios. Entonces, la familia para Dios es sumamente importante. Él dice, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él quiere que estas 3 generaciones no sean cada generación agarrando monte, sino las 3 generaciones ligadas en uno. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a funcionar dentro del papel en que estamos. Y los papeles en veces van cambiando. Todos iniciamos como ¿qué? Como hijos. Ahí es donde iniciamos, es donde inicia la vida. Pero luego hay esa transformación donde maduramos, crecemos, nos casamos y salimos y dejamos de ser hijos dependientes, y nos hacemos ya hijos independientes, y luego nos convertimos en padres y en madres de familia. Entonces vamos al libro de Efesios. En Efesios, Pablo, en Efesios capítulo 6, vamos a ver ahí nomás unos 3-4 versículos, en el cual Pablo nos habla como hijos y como padres. Habla de nuestro papel y lo que tú y yo debemos de hacer. Y empezamos, dice, con los hijos. Dice: hijos, obedezcan al Señor, en el Señor, a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y luego en 1 Timoteo nos habla ahora ya como hijos mayores, maduros, fuera de casa. Dice: pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones
con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Ya no está hablando de tu familia nuclear, está hablando ahora de tu familia extendida, de dar cuidado, atención, cumplir con las obligaciones ya con tus padres cuando tú has salido de la casa. Dice, el que no provee para los suyos, y no está hablando solo de tu esposo o tu esposa, tus hijos, está hablando ahora de tus padres, está hablando de tus abuelos. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, empieza aquí hablándonos del papel que tenemos como hijos. Y todos somos hijos, ¿verdad? Sé que algunos aquí el día de hoy no son padres todavía. Algunos todavía ni están casados, pero todos somos hijos. Entonces, ¿qué nos dice? 3 cosas que yo veo que nos habla como nuestro papel de hijos. Nos llama a la obediencia, a la honra y al cuidado. Y estos papeles van cambiando, van transicionando, porque obviamente un niño pequeño o de 10 años de edad no va a cuidar de su padre o de sus abuelos. Y también una persona que ya se ha casado y se ha salido de su casa ya no sigue teniendo que obedecer a padre y a madre. En veces la madre no entiende esa parte, pero la tienen que aprender. Entonces vamos empezando, vamos hablando con la obediencia, porque eso es donde iniciamos todos. Es donde inicia cuando tú y yo nacemos en un hogar. Nuestra responsabilidad como hijos es la obediencia. ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Cuántos todavía viven en casa con papá y mamá? ¿Cuántos? No se hagan, levanten la mano como que nadie quiere. Ok. Dios a ustedes les llama a hacer ¿qué como hijos? Obedecer. Obedecer. Ustedes tienen que aprender a obedecer. Y les voy a enseñar una manera muy sencilla de obedecer. Se llama la fórmula TIA. ¿Okay? TIA, T-I-A. Hay que obedecer primeramente totalmente. ¿Cómo? Totalmente, no a medias. Si tu papá te dice corta el césped, hijo, no es corta la mitad del césped, es córtalo todo, totalmente. Tenemos que obedecer totalmente a las órdenes que nuestros padres nos dan. Y luego la I nos habla de inmediatamente. Es en el instante, no es cuando se te antoja, no es bueno. Después de que me voy con mi novia o con mis amigos y 2, 3 días después, ay, todavía no lo he hecho. No. La obediencia es en el instante, en ese momento cuando nos piden que hagamos algo, lo hacemos. Y la A ver, todos sonrían, nos habla de obedecer alegremente, con una sonrisa en la cara. Eso es obediencia. Si tú porque siempre a mí, eso no es obediencia. Obediencia tiene que ser totalmente, inmediatamente y alegremente, con una sonrisa, con una buena actitud. Tenemos que obedecer. Ahora, tenemos que entender, y papás, ustedes, nosotros tenemos que entender que cuando nuestros hijos ya se salen de la casa, ahora no estoy diciendo cuando se salen para irse a la universidad y tú todavía les estás pagando todo, todavía tienen que obedecer. Oh, sí. Pero cuando ya se casan y se salen de la casa para formar su propio, o aún si no se casan, pero pues ya tiene 40 años el chamaco y se quiere ir a vivir solo, déjalo, mamá, déjalo. ¿Ya? Cuando van y se hacen su vida independiente, ya no tienen que obedecer. Entonces, mamás, ese hijo que está casado, ya deja de darle órdenes. Acabo ya tiene quien se los dé. Ya se casó. Entonces, déjenlos. Ya no tienen que obedecer.
hay una transición. Ahora, después de esa transición, fíjense, aún Jesús obedeció a sus padres. ¿Sabían eso? Jesús, el Hijo de Dios, nos dice en Lucas 2:51, dice: Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Jesús, mientras vivió bajo el techo de José y María, él fue obediente a ellos. Aun cuando él sabía todo y tal vez José le decía algo que él, eso no tiene sentido, pero él obedecía. Ahora, lo que viene enseguida, porque empezamos con la obediencia. Un niño de 2 años lo único que entiende es obedecer, no entiende este concepto. Pero cuando ya tenemos razonamiento y entendimiento, tú y yo tenemos que darle a nuestros padres honra. Honra, y debemos de darles honra toda la vida. Aun cuando te casas, te vas de la casa, no tienes que obedecer, pero tenemos que seguirlos honrando. La honra es desde que tú y yo tenemos sentido de razonamiento, debemos de empezar a honrar a nuestros padres. Mientras vivimos en casa y cuando vivimos fuera de casa, les debemos a nuestros padres honra, honra. Ahora, ¿cómo es que honramos? Porque honra va más allá que la obediencia. Uno puede obedecer y no honrar, ¿eh? Puedes obedecer y estar de o puedes, mi papá es un tonto, eso no es honra. Entonces honra va más allá que solo la obediencia. ¿Cómo honramos? Proverbios 1:8 nos dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. La primera manera que tú y yo podemos honrar a nuestros padres es escuchándolos. Escúchalos. Escucha su consejo. Es que está viejo y ya no entiende nada. Escúchalo. Déjalo hablar. Tal vez no vayas a hacer caso a su consejo, pero le debemos el respeto y la honra de que los vamos a escuchar. Los vamos a escuchar. Y escuchar el consejo que tienen para nuestra vida. Fíjense lo que dice Proverbios. Nos dice ese consejo de padre y madre, dice: adornará tu cabeza como una diadema, adornará tu cuello como un collar. Si somos sabios, no solo por honrarlos vamos a escuchar, sino por nuestro propio bien vamos a escuchar, porque nos van a ayudar. Aparte de escuchar, nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses, dice: dad gracias en toda situación. Nos habla de dar gracias a Dios y debemos de aprender a dar gracias a nuestros padres. ¿Saben que el dar gracias es una manera de honrarlos? Que tú y yo aprendamos a dar gracias. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a tu mamá porque te lavó los chones? Digo, si todavía vives en casa, pero sí. Debemos de aprender a dar gracias por cosas que pensamos en veces, pues es que es su trabajo, lo tienen que hacer. No, tú y yo debemos de ser gente agradecida. Y no solo en el Día de las Madres debemos darle gracias a mamá. Debemos de todo el año estar dando gracias. Gracias por lo que han sembrado en nosotros y lo que nos han enseñado. Es importante que aprendamos a dar gracias. Luego en Filipenses 4:8, Pablo nos dice: en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud algunos, si hay algo de alabanza, en esto pensad. Saben, yo soy padre de familia. Aide y yo tenemos 3 hijos, 3 nietos, y yo sé que hemos cometido muchos errores. Y no le pregunte a mis hijos porque le van a dar una lista larga, ¿okay? Yo sé que hemos cometido muchos errores. Ahora, no fueron intencionales, fueron por ignorancia, fueron por incapacidad. Escúchame, tú y yo tenemos que aprender de lo que Pablo aquí nos está diciendo, a dejar de siempre estar pensando: es que me abandonó, es que no hizo esto, es que no hizo aquello.
olvídate de todos los errores que tú quisieras adjudicarle a tu padre y a tu madre, y empieza a pensar y a dar gracias a Dios por las cosas buenas que hicieron en tu vida. Eso es parte de honrarlos. Parte de honrar a una persona es yo dejo de enfocarme en sus debilidades y me enfoco en sus fortalezas. Y yo llamo atención a sus fortalezas. Empieza a enfocarte en lo bueno que tus padres han hecho en tu vida. Eso es la manera en la cual tú y yo los honramos, ¿sí? Entonces los debemos de honrar toda nuestra vida. Los obedecemos mientras vivimos bajo su techo y bajo su tutela. Los honramos toda la vida. Y luego llega el momento donde ya no son ellos los que nos cuidan a nosotros, sino que nosotros tenemos que cuidarlos a ellos. Si Dios te ha bendecido y has prosperado y tus hijos, tus padres están en situaciones difíciles económicamente, debemos de ayudarles. Cuando ellos crecen en edad y están mayores, nosotros debemos como hijos cuidar de ellos, ver que no tengan necesidad, ver que tengan buen cuidado. En veces es necesario que vengan a vivir de nuevo a nuestra casa. En veces es necesario ver, ¿verdad?, de que estén en un lugar donde reciban atención. Pero tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros delante de Dios de cuidar a nuestros padres cuando son grandes. No es responsabilidad del gobierno, aunque el gobierno hará su parte. No es responsabilidad de la empresa donde trabajaron, aunque tal vez la empresa les dé algo. Pero la responsabilidad cae, y tampoco cae sobre la iglesia. ¿Saben sobre quién cae? Sobre cada uno de nosotros que somos hijos e hijas. Tenemos una responsabilidad dada por Dios de cuidar de nuestros padres. Y vemos a Jesús cumplir con esta responsabilidad. Vemos en la vida de Jesús, aparentemente José, su padre terrenal, muere cuando Jesús está en su adolescencia. No volvemos a ver a José. Un buen padre judío a los 14, 15 años de edad ya hubiera estado ayudando a su hijo a encontrar la esposa con quien se iba a casar. Jesús, sabemos, nunca se casa. Entonces en ese periodo José de repente no está, parece que muere. Entonces Jesús toma la responsabilidad de cuidar de su mamá, de sus hermanos, de sus hermanas, ver que ellos tengan que comer y todo. Y luego pues sus hermanos ya crecen y se casan, y sus hermanas. Y Jesús colgado en la cruz, cargando sobre sus hombros el peso de todo el pecado del mundo, tu pecado, mi pecado, no desatiende a su mamá. Nos dice en Juan capítulo 19, 26, dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Está hablando de Juan. Jesús desde la cruz sigue siendo responsable por el cuidado de su mamá. Y dice: Juan, cuida de mí, mamita, cuídala, recíbela. Señores, tú y yo no podemos abandonar a nuestros hijos, a nuestros padres cuando son grandes. Tenemos que estar presentes para cuidar de ellos. Luego nos habla a los padres, nos habla a los hijos. Hijos, tenemos que obedecer, honrar y cuidar. Ahora, ¿qué nos dice a los que somos ya padres? Dice: ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según las disciplinas y instrucción del Señor. Entonces yo veo aquí tres áreas en el cual Dios nos habla a ti y a mí en nuestro papel como padres. Tres responsabilidades
que tenemos. Y nuestra responsabilidad como padres es de alimentar y cuidar de su alma, su cuerpo y su espíritu. Tenemos una responsabilidad de alimentar y cuidar el alma, cuerpo y espíritu de nuestros hijos mientras viven bajo nuestro techo. Y aún yo diría, después de que han salido de nuestro techo, tú y yo, por su espíritu, nunca perdemos esa responsabilidad. Pero veamos, ¿de qué está hablando? Primero tenemos tú y yo que reconocer y entender que los hijos son un regalo de Dios. ¿Okay? No importa qué inquietos sean, no importa qué traviesos sean, no importa qué rebeldes sean, son un regalo de Dios. Cada uno de ellos es un regalo de Dios que Dios nos da. Ahora, ¿cómo cuido y alimento su alma? Porque Pablo aquí nos habla en Efesios 6, ¿verdad? De que padres no hagan enojar a sus hijos. Ahora, no está hablando de que porque les pones disciplina. No. Está hablando de no aplastar su alma, sus emociones. ¿Y cómo es que en veces tú y yo dañamos sus emociones? Una de las maneras en lo que lo hacemos, papás, y sé que no es con mala intención, pero cuando hacemos distinción entre hermanos y cuando tenemos un hijo preferido y tenemos un hijo que tratamos diferente que a los demás. Hombres, voy a pisar un poco el callo aquí con ustedes. Muchas veces los hombres, nuestras hijas son como nuestro afán. Y ay, nuestra hijita, y la tratamos como una princesa, que nadie la regañe, que nadie la toque, mientras que a los hijos los traemos y crea, escúchame, un desorden en el hogar. Y afecta a los dos en una manera negativa. Tenemos que aprender a tratar a todos nuestros hijos por igual. Yo entiendo, son diferentes. Unos van a ser más cariñosos, otros son más parcos, no hablan, ¿verdad? Pero tenemos que amarlos a todos por igual. Y tenemos que ser equitativos en lo que les damos y en las oportunidades que les ofrecemos. Vemos en la vida de Jacob y Esaú que como el papá amó a Esaú, porque Esaú era uno de campo, le gustaba la cacería, era un hombre rudo, y papá, ese es mi hijo. Y Jacob era un poco más tiernito, más calmadito, y la mamá y cada quien destruyeron a estos dos jóvenes, destruyeron el hogar por tratarlos diferentes. Papás, tenemos que amarlos a todos por igual. Ahora, otra manera en que dañamos su alma es cuando hay una falta de atención, y especialmente una falta de atención a sus necesidades emocionales. Lo vemos en la vida de David y su hijo Absalón. Absalón se encuentra en medio de una crisis. Su hermana ha sido violada y David nunca atiende a las necesidades emocionales de Absalón. Nunca tiene tiempo para él, nunca ministra a su vida, sus necesidades, y causa una división en la familia. Termina con la muerte de Absalón. Entonces, papás, mamás, tenemos que invertir tiempo en la vida de nuestros hijos. Escúchenme, lo que más valora a nuestros hijos no es lo que tú le puedas comprar, lo que tú le puedas dar. Lo que más valoran es el tiempo que tú y yo le damos. Tenemos que dar tiempo a nuestros hijos y tenemos que estar listos para escucharlos, dejarlos desahogarse de sus emociones. Creo que fue esta semana un jovencito que cometió suicidio debido a bullying. Y el bullying es horrible y es malo, pero mi pregunta es: ¿por qué es que los papás no estaban siendo ese apoyo emocional en la vida de sus hijos? Tú y yo tenemos que darles atención.
Luego otra cosa donde dañamos su alma es con palabras negativas. Nuestras palabras pueden ser para elevarlos o para aplastarlos. Lo vemos en la vida de Jacob. ¿Ves? Para ti y para mí el nombre Jacob, hasta mejor tenemos amigos que se llaman Jacob. Y no, tranquilo todos los que se llamen Jacob, ¿ok? No, tranquilo. Pero para Jacob, él entendía el significado hebreo. Y básicamente sus papás lo nombraron torceador, lo nombraron suplantador, lo nombraron tranza. Entonces, ¿te imaginas que todos los días tu papá y tu mamá te estén diciendo: tranza, hey, transita, ven para acá, hey, ladroncito, ven para acá? Y todos los días le están diciendo eso. ¿Y saben qué hizo? Honor a su nombre. Transió a su jefe, transió a su suegro, transió a medio mundo. Los transió a su carnal, andaba transeando a quien se le pusiera enfrente. ¿Por qué? Porque eso era lo que lo nombraron. Y no cambió hasta que Dios vino y le cambió su nombre a Israel. El que lucha con Dios, el que ha vencido con Dios. Y hay una transformación en su vida. Entonces, papás, tú y yo tenemos que alimentar su alma de nuestros hijos con palabras de fe, de esperanza, de que tú y yo le digamos: tú eres mi campeón, tú puedes, yo tengo fe en ti, no te desanimes. Cuando llega con un 6, tú voltealo: hijo, es un 9. Nos paramos de cabeza, hijo. Tenemos que ser esas personas que estamos motivando a nuestros hijos con nuestras palabras. Y luego, escúchenme, ministramos también sabiendo cuándo no meternos en su vida. ¿Oyeron? Cuando no, cuando ellos se casan y se van de casa, tú y yo tenemos que aprender a callar. Si nos piden un consejo, claro que se los damos. Para eso estamos allí. ¿Ves? Nuestra relación cambia. Mientras vivían en casa, éramos el padre instructor. Pero el momento que salen de casa, somos el padre colega. Y si vienen y piden un consejo, con gusto se los damos. Pero si no lo piden, algunas de ustedes se preguntan: ¿por qué mis hijos nunca vienen a visitarme? Tal vez es porque hablas de más y das opiniones que no quieren sobre asuntos que ya no te importan. Entonces tenemos que saber cuándo callar. Ahora también tenemos que ministrar su cuerpo. Y no voy a gastar tiempo aquí porque si no, papás, abracen a sus hijos. Sé que las mamás mexicanas son bien cariñosas, y bueno, más que excepto cuando están tirando la chancla, ¿verdad? Pero abracen a sus hijos. Papás, abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Si tú no abrazas a tu hijo y a tu hija, te aseguro que en la escuela va a haber un chamaco que se encarga de abrazar tanto a tu hijo como a tu hija. Va a haber un chamaco ahí que: venga, yo te abrazo si tu papá no te quiere abrazar. ¿Ok? Entonces hay que abrazarlos. Pero finalmente lo más importante es sembrar en su espíritu. Es lo más importante, y en veces es lo que dejamos en último lugar y lo que menos sembramos en ellos. Papás, no es responsabilidad de la iglesia sembrar en su espíritu, aunque la iglesia lo va a hacer, pero es nuestra responsabilidad como padres de familia. Sembrar un amor por esta palabra de Dios en nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad enseñarles a orar, enseñarles las leyes de Dios y a obedecer las leyes de Dios. Fíjense lo que Dios le dice a Abraham. Dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Dios quiere que tú y yo como papás, lo más importante no es si terminan como abogados, como doctores, como ingenieros. ¿De qué nos sirve que sean doctores ganando millones de dólares y se pierden por la eternidad en el infierno? ¿Me oyeron?
Serás muy orgulloso, mi hijo, el doctor, en Los Ángeles, California, pero la eternidad la pasa en el infierno. Fracasamos como padre. Dice que se mantengan en el camino del Señor. Eso es lo más importante. Dice, y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Escúchenme, está hablando de Abraham. Está diciendo Dios: a Abraham yo lo puedo bendecir, puedo bendecirlo económicamente, puedo bendecirlo en su familia, puedo bendecirlo en todo lo que hace, porque sé que va a instruir a sus hijos a caminar en mis caminos. Algunos de nosotros, señores, no hay una bendición de Dios sobre nuestros trabajos, nuestros negocios, porque no estamos instruyendo a nuestros hijos en los caminos de Dios. Les enseñamos todo lo demás menos esto. Les enseñamos a cuál equipo de fútbol echarle porras. Les enseñamos a trabajar, pero no les enseñamos a amar al Dios de los cielos. Y Dios dice: no te puedo bendecir. No te puedo bendecir. Tenemos que amar a nuestros hijos lo suficiente para sembrar en ellos la palabra de Dios y el amor por Dios. Tenemos que amarlos lo suficiente, decirles: hijo, tú estás, mientras vives en esta casa y comes de esta mesa, los domingos estás en la casa de Dios. Y tenemos que amarlos lo suficiente para ver que sus amigos, los amigos que tienen, sean amigos que aman a Dios y conocen a Dios. Yo recuerdo a mi madre. Vivíamos hasta el otro lado de la ciudad. Yo estaba en Coronado High School y mi mejor amigo Oscar estaba en Jefferson High School. Y mi madre se aseguraba de que de alguna manera, porque todavía ni manejaba Oscar ni yo, y se aseguraba de que los sábados y días libres pudiéramos estar juntos para tener amistad, porque le importaba que tuviera amigos que amaban a Dios. Los amigos de tus hijos aman a Dios, aman a Dios, sirven a Dios, siguen a Dios, o es que nomás es que son los populares de la escuela, y esos populares de la escuela te van a llevar a tus hijos al infierno. Busca buenos amigos. Es nuestra responsabilidad como padres. Muy bien, ok. Y último, porque ya se me acabó el tiempo y me están gritando feo. Okay. No solo tenemos una responsabilidad como hijos hacia nuestros padres y como padres hacia nuestros hijos, pero también tenemos una responsabilidad hacia toda nuestra familia, nuestros hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, sobrinos. Tenemos una responsabilidad. Dios le pregunta a Caín, dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué ha pasado con tu hermano? Y él quiere escudarse, dice: ¿a poco yo soy el que debo cuidar a mi hermano? Pero la respuesta es sí. Es Abraham el que sale a rescatar a su sobrino Lot cuando es tomado cautivo. Y habla de tres cosas. Tú y yo debemos de cuidarlos y protegerlos. Debemos de ayudarlos. Y luego algo tan importante, Salmos 22:22 dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos. Proclamaré tu nombre, ¿qué? A mis hermanos. Tenemos una responsabilidad como familia. Todo miembro de mi familia, de tu familia, debe de conocer de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Tenemos una responsabilidad de compartir con nuestra familia quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que Él puede hacer en sus vidas. Ahora quiero hablarte y terminar ya hablando de una familia más. Dios nos habla de nuestra responsabilidad como hijos a padres, como padres a hijos, como hermanos a hermanos. Pero Dios
quiere llamarnos a todos a ser parte de su familia. Dice el Dios que hace habitar en familia a los solos. Está hablando de que Dios quiere que tú y yo seamos parte de su familia. Que nadie, Él no quiere que nadie se quede fuera de la familia. Por eso habla a los solos. Está hablando, Él no quiere que nadie quede huérfano de la familia de Dios. De hecho, nos dice Pablo, dice, Él, Dios, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hoy Dios te invita a ti y a mí a formar parte y ser parte de su familia.